La manera de ser existente que confluye en el presente como una arbitrariedad de un destino marcado a fuego, significa un destino sellado sobre los mandatos recibidos que acumulan un poderío sobre las estructuras del ser. El hecho de la conformidad de uno mismo hacia esas leyes presuntas acarrea una voluntad de revolución interior, un no adaptamiento. Ese no adaptarse funciona como un motor que en mi caso lleva irremediablemente a la actitud de un artista. Encontrar en el ser artista una manera de sortear obstáculos de la vida real bajo el amparo de dedicarse a algo tan efímero e irreal. Combatir lo real, lo estructurado, con lo irreal. Construirse una apariencia sobre los márgenes existentes, un camuflaje que distrae la atención de esas fuerzas que, si bien ya están inscriptas en uno, siguen actuando porque el entorno en el cual uno nace y se desarrolla, sigue siendo el mismo. El entorno no modifica jamás sus estructuras. Entonces, hoy, en el presente, uno puede estar bajo las mismas influencias que estuvo cuando era indefenso. Quiere decir que uno hoy, de grande, también podría seguir siendo indefenso frente a esas estructuras que obviamente también crecen y evolucionan. El hecho de ser artista a mí me permite un modo escurridizo de ser, una actitud frente al desconcierto vital que trae un mecanismo implícito de aventura constante, una destemplanza de lo cotidiano manifestada en un deseo perdurable más allá de las atávicas formas que detienen. Todo aquello que se detiene a sí mismo encuentra una fuerza procreadora. El artista convertido en procreador, junto con la fuerza del universo, la fuerza de un Dios todopoderoso, de una magnificencia del estado creativo que manifiesta lo vital a través de los seres. ¿Qué hago yo como ser humano metamorfoseado por mí mismo en otra estructura que acontece en el mismo lugar físico donde podría seguir siendo el mismo de siempre? Aquel que, subyugado, acata las leyes que, cuando hay una potencia que contrarresta, como puede ser el espíritu creativo, muchas veces enloquece y puede llevar a la muerte, porque son fuerzas que se oponen entre sí. No se trata de luchar contra una fuerza o contra otra, sino reelaborarse
como si uno mismo fuera esa obra de arte. Por eso el mecanismo creativo, llevado a la práctica infinita cantidad de veces, hace de uno un esclavo de esa fuerza que perdura en el inconsciente y taladra y manifiesta su inquietud frente a lo detenido. Una esclavitud en movimiento, un modo de ser que adhiere a estas fuerzas invisibles, pero palpables, a través de la ejecución de una obra que inmediatamente se convierte en sostén de aquello otro. ¿Quién sostiene al artista en su avance literal? ¿Quién muestra la gallardía necesaria para conformar una estructura mental que acompañe el desarrollo espiritual? El movimiento de la pintura, de la obra, el movimiento del gesto creador, el movimiento del alma y del cuerpo entregado a una actividad que se demuestra a sí misma como un anticipo de un mundo irreal que existe en otra latitud. Yo mismo, conformado por varias capas, me siento atraído por aquello invisible, justamente lo que mis sentidos ordinarios y comunes no pueden captar. Aventurando una hipersensibilidad propia del artista, que quiere y desea aquel tránsito hacia latitudes lejanas. ¿Para qué irse tan lejos si acá hay todo? ¿Por qué buscar en la lejanía cuando el entorno provee de lo necesario? ¿Pero qué busca el artista con este ensimismamiento de su ser puesto al servicio de una tarea que, encolumnada con estas potencias, se convierte en el motor de una posible vida? Una vida gestada en cada instante. No es una vida lanzada a la tierra de una sola vez. Es un manifiesto espontáneo de uno mismo con este atrevimiento, con este atreverse a gestarse como si fuera uno un sostén de una obra a realizarse sobre el propio cuerpo, sobre el propio soma, el propio estado anímico. La fuerza redentora que trae una recompensa se ve envuelta en una batalla gestada desde la prepotencia del artista, que avanza sobre tierras abnegadizas sin prestar demasiada atención a las consecuencias. ¿La obra se hace o se hace?
Se hace de este modo o del otro, pero se hace. Se ejecuta, porque en la ejecución misma de la obra se alcanza un grado de magnitud, se alcanza una delicadeza del ser, una sintonía difícil de alcanzar con cualquier otra manera de comportamiento. El comportamiento azaroso del artista, encaprichado en una búsqueda irrefrenable de algo que no se encuentra, de algo que no existe, y que si bien uno como artista después va y expone, va y vende, va y regala, sin embargo, eso es lo visible de lo invisible. Lo invisible sigue siendo el enigma que sostiene esta batalla contra la apatía. La apatía es la mensajera de un esquema social, cultural, que dice que no sirve, que no está lindo, que no se vende, que no hay lugar. Pero ese no termina convertido en un idioma indescifrable para el artista. La apertura a nuevos mundos trae aparejado inmediatamente una disolución de los idiomas antiguos. Ya no hay idioma para identificar el no. El no aparece casi como una abstracción, como una formalidad, como un viento, como un aire, como un sol, como un elemento más transfigurado en su esencia y modificado por el nuevo concepto lingüístico del artista. La incorporación de nuevos idiomas para tomar contacto con la fuente trae irremediablemente la disolución de idiomas antiguos. Esos idiomas antiguos que permanecen inclusive dentro de uno, taladrando y hablando, e intentando llamar la atención, ya no son oídos, no son interpretados como un lenguaje. Es un murmullo, es una brisa, hasta es algo simpático que habita dentro de uno en una característica que ya no es la que tenía antes, no tiene peso. Por eso la construcción, como artista, de uno mismo como obra, una obra que no termina nunca y que lleva por delante la pancarta de la libertad. Ser libre para ejecutar obra, no ser libre para irse, para escaparse. El escapismo acá es hacia más de uno mismo, hacia más construcción del ser, hacia más herramientas para elucubrar una aventura enmascarado y puesto detrás de un mundo imaginario, ilusorio, fantasioso, que se va conformando como la única posibilidad para el ser, ya sin el temor de una fuerza que frene, porque las fuerzas que potencian solamente atraen y se muestran conforme a otras fuerzas que potencian. Y el acto creativo en sí mismo es la manifestación de una prepotencia que perdura en el tiempo y en el espacio.